Saludos estudiantes, aquí de nuevo con ustedes para compartir en una nueva lección. En oportunidades o en otras lecciones pudieron tener en cuenta los procedimientos de cálculos de operaciones como la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. En el caso de la división precisaron muy bien que es posible la existencia de una división exacta o inexacta y deben recordar cuando un cociente es exacto para poder contestar una interrogante que a continuación yo les voy a presentar en la imagen. $854.724.326.850 dividido 3. ¿Es esta división exacta? Esa división que ustedes pudieron observar, realmente es posible hacerla, pero hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar, entre otros aspectos, conocimientos que les van a permitir contestar esa interrogante sin necesidad de hacer la operación, que aunque es posible, observen que ese número tiene 15 cifras, y resulta bastante larga. De ahí la lección 26, divisores y múltiplos de un número. A continuación, vamos a presentarles varios números y queremos que observen allí qué caracteriza a esos números. Vamos a realizar algunas interrogantes al respecto. Veamos. Los números son 0, 3, 6, 9, 12. Esos números, observen cómo se obtienen. El 0 se obtiene como resultado de multiplicar 3 por 0. Así el 3 de multiplicar 3 por 1. El 6, 3 por 2. El 9, 3 por 3. El 12, 3 por 4. En fin, son resultados que se obtienen de multiplicar el 3 por los números naturales, en este caso particular, por los primeros números naturales. Es precisamente esto en lo que consiste el múltiplo. Es decir, 0 es múltiplo de 3. Así lo es 3, 6, 9, 12. ¿Y esos son los únicos múltiplos? Por supuesto que no. Podemos seguir encontrando resultados por cuanto es infinito el conjunto de los números naturales. Entonces, estamos frente a los 5 primeros múltiplos de 3, que no son necesariamente los únicos. Vamos a denotar este conjunto de la siguiente forma. M sub 3, es decir, el conjunto de los múltiplos de 3. Para ello
utilizamos una llave y dentro de esa llave situamos los números 0, 3, 6, 9, 12 como elementos de ese conjunto. Por supuesto, ese conjunto es un conjunto infinito. Si ya hemos visto que M3 denotado en la imagen anterior es el conjunto donde están incluidos los múltiplos de 3, M5 vamos a denotarlo como el conjunto de los múltiplos de 5. Entre llaves y haciendo analogía con el caso anterior, si en los múltiplos de 3 hablábamos de los resultados que se obtienen al multiplicar el 3 por los números naturales, ¿cómo obtener los múltiplos de 5? Por supuesto, 5 por 0, que es el primer número natural, 0. El próximo múltiplo de 5, 1. 5 por 1, 5. Se obtiene al multiplicar por 1. El siguiente se obtiene al multiplicar por 2. Y así sucesivamente vamos obteniendo los múltiplos de 5, que también son infinitos. Visto estos dos ejemplos, creo que estamos en condiciones de tener en cuenta cuál es el concepto de múltiplo. Veamos. Múltiplo de un número natural es el resultado de multiplicar este número por otro cualquiera. Múltiplo de un número natural es el resultado de multiplicar este número por otro cualquiera. De modo que habíamos hablado de los múltiplos de 3 y los voy a escribir aquí porque ya ustedes lo deben tener en sus libretas, ya que fue anotado de la imagen que anteriormente se les mostró. Allí 0, 3, 6, 9, quisiera que ahora observaran ambos conjuntos, que son múltiplos de 3, 5, pero podíamos poner otros ejemplos, por supuesto. En ese conjunto de los múltiplos de 5 y de 3, en el caso de múltiplos de 5, tenemos que hay un elemento dentro de ese conjunto que es el 5. Y en los múltiplos de 3 hay un elemento que es el propio 3. ¿Qué conclusión podemos inferir? Realmente nos podemos dar cuenta que entonces cada número es múltiplo de sí mismo. Pero hay algo más. Observen que tanto en el primer caso como en el segundo se repite el 0. Es decir, 0 aparece como múltiplo de 5
y como múltiplo de 3. ¿Qué otra conclusión podemos decir aquí o establecer aquí? Bien, que cada número es múltiplo de sí mismo, pero además que el 0 es múltiplo de cualquier número. Y es interesante que en la forma que hemos situado esos múltiplos, lo hemos puesto de menor a mayor. Y exactamente el 0, además de ser múltiplo de todos, es el menor. Vamos a tomar en las libretas esa nota que les vamos a mostrar en la pantalla. Todo número es múltiplo de sí mismo. El 0 es múltiplo de cualquier número y es el menor de sus múltiplos. Repetimos, todo número es múltiplo de sí mismo. El 0 es múltiplo de cualquier número y es el menor de sus múltiplos. Vamos ahora a realizar un ejercicio donde pretendemos hallar múltiplos de determinado número. Veamos. Escribe el conjunto de los 8 primeros múltiplos de 2 y el conjunto de los 6 primeros múltiplos de 4. Repetimos. Escribe el conjunto de los 8 primeros múltiplos de 2 y el conjunto de los 6 primeros múltiplos de 4. De modo que vamos a escribir el conjunto de los 8 primeros múltiplos de 2
y el conjunto de los 6 primeros múltiplos de 4. Vamos a observar en el primer caso, es decir, el conjunto de los primeros múltiplos de 8, de 2. En el caso del primer conjunto, aplicando el concepto que acabamos de ver, si múltiplo de un número es el resultado que se obtiene de multiplicar el número por los números naturales, en el primer caso, 0, porque 2 por 0 es 0. 2 por 1 nos permite obtener el segundo múltiplo, 2. 2 por 2, 4. Y así sucesivamente vamos multiplicando por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y observen que en el caso de los múltiplos de 2, como son 8, se obtienen multiplicando por los 8 primeros números naturales. Veamos en el caso de los múltiplos de 4. Nos piden los 6 primeros múltiplos de 4. De la misma forma, multiplicando por cada uno de esos primeros 6 números naturales, obtenemos 0, 4, 8, 12, 16 y 20. Es importante que observen que este conjunto, tanto m sub 2 como m sub 4, en ambos casos son conjuntos finitos, porque estamos pidiendo determinada cantidad de múltiplos de esos números. No así si hubiésemos pedido el conjunto de todos los múltiplos de 2 y de 4, que sí, sin duda alguna, se trata de un conjunto infinito en ambos casos. La operación multiplicación está entre las operaciones que al inicio le recordábamos que habían tenido la oportunidad de precisar muy bien los procedimientos de cálculo y la multiplicación dentro de ellas. Vamos a pensar en la siguiente operación y quiero que me digan cuáles son los términos que ahí aparecen en esa operación multiplicación, como denominamos 5 y 10 factores, y en el caso de 50, producto. Pero no es posible hablar de multiplicación en muchas ocasiones sin tener en cuenta determinada relación con la división. ¿Por qué? Porque como operaciones inversas que son, hablamos de división y en ocasiones hacemos referencia a su operación inversa. En este caso, 5 por 10 igual 50, nos permite pensar en que 50 dividido por 10 exactamente nos resulta el factor 5. Y 50 dividido por 5 nos resulta el factor 10. De modo que 5 y 10 dividen exactamente a 50. En este caso, podemos decir que 5 y 10 son divisores de 50. Así, podemos pensar en que el 50 no solamente debe tener esos divisores, porque hay otros productos indicados que nos dan como resultado 50. Veamos en la pantalla. $50 es igual a 1 por 50, es decir, 1 y 50 son factores de él.
por lo cual 50 entre 1 me resulta exactamente 50. Y 50 entre 50 es exactamente 1. En el segundo caso aparecen otros factores, 2 por 25, que efectivamente 2 por 25 es 50. Son divisores de 50 también 2 y 25. En el caso de 50 igual 5 por 10, de la misma forma 5 y 10 son divisores. ¿Por qué? Porque el 50 dividido por esos números nos permite obtener un cociente exacto. 1, 2, 5, 10, 25 y 50 dividen exactamente a 50. Pero además forman un conjunto al igual que los múltiplos. Vamos a observar D y un 50 como subíndice que me representa el conjunto de los divisores. De la misma forma que en el caso de los múltiplos, los denotamos utilizando llaves y los divisores son los elementos de ese conjunto. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Quisiera que pensaran si el comportamiento de este conjunto es similar a en el caso de los múltiplos. Es un conjunto infinito también, como en los múltiplos de un número. No, los divisores de un número forman un conjunto finito. Visto este ejemplo, podemos pasar al concepto de divisor. Divisor de un número es aquel número distinto de 0 que lo divide exactamente. Es importante lo que se aclara dentro del propio concepto. Es aquel número distinto de 0. Pues recuerden que la división por 0 no está definida. Repetimos, divisor de un número es aquel número distinto de 0 que lo divide exactamente. Conocido el concepto divisor de un número, los invito a expresar los divisores de 3 mediante el conjunto que expresaremos, por supuesto, de esta forma. Recordamos, divisor de un número es aquel que lo divide exactamente. ¿Cuáles son los números que dividen exactamente al 3? 1, y 3. Vamos también a hacer de forma similar a formar el conjunto de los divisores de 5. ¿Quiénes son? 1,
5. 2 elementos también. ¿Y de 8? ¿Quiénes son los divisores de 8? 1. El 2 divide exactamente a 8, pero además el 4 y el 8. Observen, en estos ejemplos que yo puse, divisores de 3 tenemos al 3, al 1, divisores de 5, al 1, al 5, divisores de 8, el 1, el 2, 4 y también el 8. ¿Qué conclusiones podemos inferir? Observemos en la pantalla cómo aparece reflejado lo que aquí se expresa. El 1 es divisor de todos los números y además es el menor que aparece en cada caso. Así también en cada caso hay un divisor que es el propio número. Todo número es divisor de sí mismo y es el mayor de sus divisores. El 1 es divisor de todos los números y es el menor de sus divisores. Ahora pretendemos proceder de manera similar a como hicimos en el caso de los múltiplos. Visto el concepto, algunas relaciones que guardan determinados casos se pudieron ver con ellos específicos que se cumplían, vamos a ver aquí cómo hallar los divisores de un número. Veamos. Halla los divisores de 12. 12 es igual a 1 por 12, pero además a 2 por 6, a 3 por 4. Esos son sus factores, pero a su vez, como decíamos en el ejemplo anterior y cuando definimos el concepto de divisor, esos además son divisores de 12. Porque 12 dividido por esos factores nos da un cociente exacto. Entonces, ¿cómo se determinan los divisores de un número? Se buscan los factores, comenzando en orden por el producto con el menor factor. Y se termina cuando los pares de factores comienzan a repetirse.
Es decir, repetimos el procedimiento que debe quedar muy claro en sus libretas porque es el que van a utilizar en los diferentes momentos en que tengan que hallar los divisores de un número. Se buscan los factores, comenzando en orden por el producto con el menor factor, y se termina cuando los pares de factores comienzan a repetirse. Y ahí debajo está escrito el conjunto de los divisores de 12 con la notación como se exige: 1, 2, 3, 4, 6 y 12. De modo que 12 tiene 6 divisores. Recuerdan al inicio de la clase la división que propusimos para determinar si era exacta o no en aquel momento. Pues queremos decirle que esa división, el resultado es 282.582.708.108.950. Realmente es exacto. Quizás algunos de ustedes pudieron realizarlo. Los que no hayan podido hacerlo, en el estudio que hagan independiente, pueden realizarlo y apoyarse como siempre en su facilitador. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta que queremos hacerle? Si ese cociente al efectuarlo resultó exacto, es decir, con resto cero, entonces ese número donde el divisor es 3, podemos decir que de esa manera ese número es divisible por 3, una vez comprobado mediante la división. Pero existen determinadas reglas o criterios que nos permiten, en ocasiones, en casos particulares o en casos especiales, no en todos, determinados números poder decidir si son divisibles por algunos otros. Es decir, determinar si existe la condición de ser divisor para algunos. Vamos entonces a observar en la pantalla esos criterios que hoy les proponemos estudiar y además que deben copiar en sus libretas con mucho cuidado. Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par. ¿Y cuál es en este caso cuando hablamos de cifra par? ¿A cuáles números nos estamos refiriendo? 0, 2, 4, 6, 8. Ejemplos: 238. 238 es divisible por 2 porque termina en 8 y 8 es una cifra par. 40. 40 es divisible por 2 porque termina en 0 y 0
es también una cifra par. Así, 1026 también es divisible por 2 porque termina en 6 y 6 es un número par. Vamos a ver a continuación otro de los criterios de divisibilidad. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Ejemplos: 33. ¿Por qué es divisible por 3? Porque al sumar 3 más 3, que son sus cifras básicas, obtenemos 6. Y 6 es divisible por 3. En el caso de 1356, si sumamos las cifras básicas de este número, 1 más 3, 4, más 5, 9, más 6 es 15, y ese número 15 es divisible por 3. Y ese número, que es exactamente el dividendo de la división que orientamos al inicio de la clase, si sumamos sus cifras básicas, la suma es 63. En esa adición, el resultado o suma es 63 y 63 es divisible por 3. Existe además otro criterio que vemos a continuación. Un número es divisible por 5 cuando termina en cifra 0 o 5. Y ahí están los ejemplos que, como pueden ver, son 50, 145, 7345 y que en el primer caso termina en 0, en el segundo en 5 y en el último también termina en 5. Nos queda por último la regla de divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10 cuando termina en cifra 0. Y ahí tenemos 12.500, 850 y 180.000, que son 3 números que terminan en 0. Indudablemente, estos criterios o reglas nos ayudan mucho, nos permiten ante un número cualquiera poder determinar si en el caso de la división por 2, si queremos determinar si es divisible por 2, si es por 3, si es por 4, por cualquier otro número, porque hay criterios que van a continuar estudiando en otras lecciones. Ahora les proponemos realizar un ejercicio para poder utilizar los conceptos que hemos definido hoy aquí con ustedes. Este ejercicio va dirigido a la aplicación de las reglas de divisibilidad. Dados los siguientes números: 8, 10, 14, 25, 32, 45, 54, 60, 75, 200. Diga cuáles de ellos son divisibles por 2. En el caso de la parte A, 2. En el caso de la parte B, 3. En el caso de la parte C, 5. De la parte D, 10. E, 2 y 3. F, 5 y 10. Pueden realizar esta actividad auxiliándose de su libreta donde aparecen estas reglas escritas y pueden, además de interiorizarlas, aplicarlas en esa actividad, pero además auxiliarse de su facilitador, que por supuesto contamos con que le pueda dar el apoyo necesario para realizarla.
Pues bien, y así llegamos al final de la lección de hoy. Solo nos queda despedirnos de ustedes hasta el próximo encuentro.